Listo. Y vamos a empezar. Bueno, vamos a compartir pantalla. Y vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la pantalla? Sí, Sí, señor. profe, ahí te está viendo. Perfecto. Entonces vamos a empezar hoy la clase hablando de lo que es el ciclo de Carnot. Recordemos que la clase pasada terminamos hablando de lo que era una irreversibilidad, de lo que era un proceso reversible, un proceso irreversible, y que los procesos reversibles son procesos irrisorios, son procesos que no existen en la realidad, pero sirven como un punto de comparación, ¿cierto? Es decir, sirven como un tope máximo para ver cómo estamos actualmente con respecto al punto máximo ideal. Nuevamente pongo el mismo ejemplo, un proceso reversible que está en un 70%, no sé, una nevera, un motor que tenga una eficiencia del 70%, en su estado completamente reversible, ¿cierto? Pero esta, en la realidad, está consumiendo una eficiencia del 45%. Los 70% es el tope máximo que puede alcanzar esta máquina térmica y el 45% es el estado real en el que se está comportando. ¿Podemos aumentar la eficiencia? Sí, podríamos incrementar la eficiencia, pero cada vez será más difícil aumentar más y más y más la eficiencia hasta el punto en el que consumir recursos será bastante tedioso y bastante complejo para poder aumentar su eficiencia. Eso sí, nunca podremos alcanzar la eficiencia de un proceso completamente reversible. Simplemente podremos acercarnos, pero nunca podremos alcanzarlo. Entonces, eso es de lo que nos habla Carnot. Carnot se inventó un ciclo, ¿cierto? Un ciclo de una máquina térmica para poder establecer o para poder comparar cualquier máquina térmica que exista en el medio. Entonces, la eficiencia del ciclo de una máquina térmica depende en gran medida de cómo se ejecute cada uno de los procesos que constituyen el ciclo. Si los procesos no se están ejecutando bien, la eficiencia no puede alcanzar, la máquina térmica no puede alcanzar su máxima eficiencia. ¿Cierto? El trabajo neto y por lo tanto la eficiencia de un ciclo se pueden maximizar mediante procesos que requieran la mínima cantidad de trabajo y entregan lo más posible, es decir, mediante procesos reversibles. Es decir, que el trabajo neto entregado o el trabajo máximo que puede entregar una máquina térmica es todo trabajo cuando esta máquina se considere completamente reversible. Es decir, si ustedes algún día le preguntan, mira, ¿y esa máquina cuánto es capaz en condiciones perfectas? ¿Cuánto es lo máximo que esa máquina térmica podría generar? La consideración que usted debe hacer es considerando que esa máquina térmica es completamente reversible. Eso es lo máximo que ella podría alcanzar. Por último, las máquinas térmicas y los refrigeradores que funcionan en ciclos reversibles sirven como modelos con los cuales podemos comparar las máquinas térmicas y los refrigeradores reales. Como ya les estaba diciendo, los procesos reversibles sirven como un punto de comparación. No existen en la realidad, pero sirven como un punto de comparación para ver qué tan bien estamos o qué tan mal estamos. Ahora, Carnot inventó un ciclo que se llama la máquina teórica que opera en el ciclo de Carnot. Se llama máquina térmica de Carnot, propuesta por el señor Sadi Carnot en el año 1824. Este ciclo se compone de 4 procesos reversibles
2 procesos isotérmicos, es decir, a temperatura constante, y 2 procesos adiabáticos, es decir, sin transferencia de calor. Vamos a hablar de cada uno de los procesos, uno por uno, desde un punto de partida establecido, ¿cierto? Teniendo en cuenta la primera consideración. Imaginemos que tenemos un sistema cerrado, conformado por un gas, contenido en un dispositivo cilindro émbolo adiabático, es decir, que no permita la transferencia de calor. De esta forma, el ciclo de Carnot inicia así. Les recomiendo que anoten estas cosas, son muy importantes. El primer proceso consiste en llevar el fluido de trabajo de un estado inicial 1 a un estado 2, mediante un proceso que se llama expansión isotérmica reversible. Tenemos un sistema cilindro-émbolo que se ha destapado para evitar que sea adiabático y permitir la transferencia de calor. Este esquema que tenemos aquí en la derecha. Ahora, tenemos un gas, un fluido, que se encuentra a una temperatura TH, exactamente a la misma temperatura que la fuente de energía. Como el gas está comprimido, él va a tender a expandirse hasta llegar a la posición número 2. Cuando el gas se tiende a expandir, su temperatura tiende a disminuir. Como el gas siempre está en contacto con la fuente de energía, existe transferencia de calor que hace que el gas siempre se mantenga a la misma temperatura. Es decir, la temperatura del gas del proceso 1 a 2 es constante. Por eso se denomina expansión isotérmica reversible. Hay un proceso de expansión a temperatura constante. Se permite que el gas se expanda lentamente y que realice trabajo sobre los alrededores. El proceso continúa hasta que el émbolo alcanza la posición 2 y la cantidad de calor total transferido al gas durante este proceso es QH, el famoso calor de alta temperatura. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de continuar? Vale. Continuemos con el segundo proceso. El segundo proceso consiste en llevar el fluido de trabajo de un estado 2 a un estado 3. Se llama expansión adiabática reversible. ¿Qué pasa aquí? Aislamos el cilindro émbolo de tal forma que deje de estar en contacto con la fuente de alta temperatura, ¿cierto? Pero el gas sigue caliente, el gas sigue a la temperatura de alta, la temperatura de la fuente de alta temperatura. De tal forma de que el gas va a tender a seguir expandiéndose hasta llegar a la posición 3. Es decir, esa expansión logra que pase de la posición 2 a la posición 3. Pero como ahora hay un aislamiento, se presenta una reducción de la temperatura. Y esta pasa desde la temperatura de alta hacia la temperatura de baja. Es decir, de T sub H a T sub L. Se llama adiabática porque al haber un aislamiento no hay transferencia de calor con el medio y por eso se permite una disminución de la temperatura. Pero sigue la expansión porque pasa de un punto de mayor temperatura a menor temperatura y el gas tiende a expandirse.
¿Estamos claros? Hasta aquí. Nuevamente, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vale. Continuamos al tercer proceso. El tercer proceso consiste en llevar el fluido de trabajo de un estado 3 a un estado 4 mediante una compresión isotérmica reversible. En el proceso 1 y en el proceso 2, nótese que la expansión lo que genera es un trabajo producido. El sistema está generando trabajo porque hay expansión del gas. En este caso, ¿cierto? Vamos a iniciar la compresión, es decir, una fuerza externa empieza a comprimir nuestro sistema. Se abre el compartimiento y se pone en contacto el gas con el sumidero de energía a baja temperatura. En el momento en el que empezamos a comprimir del estado 3 al estado 4, como existe una compresión, el gas va a tender a calentarse. En el momento en el que haya un aumento de la temperatura, va a existir una transferencia de calor tal que permita que la temperatura del gas se mantenga constante e igual a la del sumidero de energía a baja temperatura. Por eso, este proceso se llama compresión isotérmica reversible. Y la cantidad de calor transferida por el gas hacia el sumidero de baja temperatura se denomina QL, que es el calor de desecho que hemos conocido en estas máquinas térmicas. Vale. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vale. Y pasamos al último proceso para completar el ciclo. Pasamos de un estado 4 a un estado inicial 1 para poder cerrar el ciclo. Y este ciclo se llama compresión adiabática reversible. Sellamos el cilindro émbolo de tal forma que ya no exista transferencia de calor y seguimos comprimiendo el gas. Como ya no hay transferencia de calor, la temperatura pasa desde la temperatura de baja hacia la temperatura de alta. Se denomina adiabático porque al haber un aislamiento no hay transferencia de calor. Y nuevamente el ciclo se repite 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1 y así sucesivamente. Este entonces es el ciclo presentado por Sadi-Carnot y denominado el ciclo de Carnot. Y es un punto de comparación para poder establecer una comparación con cualquier máquina térmica existente. Básicamente entonces, la máxima eficiencia posible de una máquina térmica es cuando ésta se compara con su equivalente en el ciclo de Carnot. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda? Vale. Esta es la representación gráfica en un diagrama presión-volumen de cómo funciona el ciclo de Carnot. Nótese cómo están distribuidas las presiones y nótese que al ser un ciclo,
el área dentro del hombre, el área dentro de la curva es el trabajo neto generado por el ciclo de Carnot. Ahora, con este ciclo, Carnot estableció dos principios principales. Primer principio de Carnot: la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina térmica reversible, que opera entre los mismos dos depósitos. Es decir, toda máquina térmica que opera entre un depósito de alta temperatura y un depósito de baja temperatura siempre va a tener menor eficiencia que su equivalente completamente reversible en los mismos depósitos. Siempre. Siempre. De tal forma de que la forma reversible es el tope máximo que pueden alcanzar. Y el segundo principio es que las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. No importa la máquina térmica. Si esta está trabajando junto con otra completamente diferente entre los mismos depósitos, es decir, el mismo depósito de alta temperatura y el mismo depósito de baja temperatura, ambas van a tener la misma eficiencia térmica reversible, la misma eficiencia de Carnot. Y este principio tiene toda una gabela matemática, terriblemente, que aquí nos podemos quedar toda la clase demostrándola, pero se resuelve de esta forma. Tal que para una máquina térmica reversible, la relación que hay entre el calor transferido del depósito de alta temperatura y el calor transferido al depósito de baja temperatura es igual a la relación que existe entre la temperatura del depósito de alta temperatura y la temperatura del depósito de baja temperatura. Es una relación equivalente. Sí y solo sí estamos en un proceso completamente reversible. Ahora, un punto importante que nos plantea Carnot es que el ciclo de Carnot que él acaba de inventar, ¿no? Que él inventó, no solamente nos pide comparar una máquina térmica normal que genere potencia. Existe y también planteó una situación que es el ciclo inverso de Carnot. El ciclo inverso de Carnot es exactamente el mismo ciclo que acabamos de ver, pero con la dirección opuesta. Ya no va 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, sino que va 1, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. De esta forma se invierte el ciclo de circulación de la máquina térmica y esta deja de ser una máquina térmica que genere potencia y pasa a ser una máquina térmica de refrigeración, es decir, se vuelve un refrigerador o una bomba de calor. A esta se le consideran refrigerador y bomba de calor de Carnot. Anótense esta relación porque es supremamente importante para poder llevar a cabo de aquí en adelante el uso en la máquina térmica de Carnot y en el refrigerador y bomba de calor de Carnot. Ojo, factor muy importante. La relación en las temperaturas TH sobre TL, las temperaturas tienen que estar siempre en grados Kelvin. Perdón, no en grados Kelvin, en grados absolutos.
siempre tienen que estar en grados absolutos. Si no, esta relación no funciona. Siempre tienen que estar en grados absolutos. Para el sistema internacional son los Kelvin, para el sistema inglés son los Rankine. Para poder que esta relación pueda funcionar. ¿Vale? Entonces, la hipotética máquina térmica de Carnot que opera en el ciclo reversible de Carnot se llama la máquina térmica de Carnot. Recordemos que la eficiencia térmica de cualquier máquina térmica se determina de la forma presentada en la primera ecuación, es decir, de esto. Esto ya lo habíamos visto la clase anterior y la clase, bueno, cuando se cortó, cuando se fue la luz, la clase anterior lo terminamos de ver. La máquina térmica, cualquier máquina térmica, se puede calcular la eficiencia así. Ahora, específicamente para un proceso reversible, teniendo en cuenta que QH es igual, perdón, QH sobre QL es igual a TH sobre TL. Teniendo en cuenta esto, para un proceso reversible, es decir, para la máquina térmica de Carnot, la eficiencia también puede ser calculada de esta forma. 1 menos TL sobre TH. Simplemente hacemos el reemplazo. Ojo con esta relación, porque esto solo implica que el residuo entre QH y QL es igual al residuo entre TH y TL. No quiere decir que QH sea igual a TH y que QL sea igual a TL. Jamás. No quiere decir eso. Simplemente quiere decir que el residuo, es decir, la división, el uno entre el otro, va a dar exactamente la misma. Para una máquina térmica, esta es la eficiencia máxima que puede tener una máquina térmica que opera entre los dos depósitos de energía térmica a temperaturas TL y TH. Cualquier eficiencia por encima de un proceso reversible es una máquina que no puede existir en la realidad. Aquí tenemos un ejemplo de una máquina térmica de Carnot. Tenemos un depósito de alta temperatura a 1000 Kelvin y un depósito de baja temperatura a 300 Kelvin. 1 menos 300 sobre 1000 es 1 menos 0.3, es decir, 0.7. Esta máquina térmica tiene una eficiencia reversible del 70%. ¿Es claro eso? Pregunto, ¿es claro? ¿Estamos bien? ¿O tengo que repetir? Bueno, la gente no está muy habladora hoy, pero bueno. Entonces aquí tenemos un ejemplo de 3 máquinas térmicas. ¿Quién me puede explicar? Cada una tiene 3 nombres. Que una persona me diga. La primera dice que es una máquina térmica reversible. La segunda es una máquina térmica irreversible. Y la tercera es una máquina térmica imposible. ¿Quién me puede decir por qué el hecho de que cada una tenga esos 3 nombres? Profe, la primera es reversible porque tiene la eficiencia máxima entre los dos depósitos. ¿Cómo? Repíteme. La primera es reversible porque tiene la eficiencia máxima real que se puede tener. O sea, la eficiencia reversible, que es la máxima que se puede tener si es real. Correcto. La segunda, ya empezaste, ya termina. La segunda está por debajo de eso, entonces es irreversible, si está por debajo de esa eficiencia. Correcto. ¿Y la tercera?
Es imposible porque no puede estar por encima de la reversible. Perfecto. Por eso resumimos todo lo que acabamos de ver. La primera es reversible porque tiene exactamente la máxima eficiencia posible, suponiéndola como una máquina térmica de Carnot. La segunda es irreversible porque tiene una eficiencia menor que la máxima posible. Y la tercera es una máquina imposible porque tiene una eficiencia mayor que la máxima posible. Entonces es una máquina térmica que no puede existir. Perfecto. Excelente. Vamos a hacer este ejercicio. Alguien, por favor, que lo lea. Una máquina térmica de Carnot, como la mostrada en la figura, recibe 500 kilojoules de calor por ciclo desde una fuente de alta temperatura a 652 grados Celsius y rechaza calor hacia un sumidero de baja temperatura a 30 grados Celsius. Determine A. La eficiencia térmica de esta máquina de Carnot y B. La cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero. Perfecto. Entonces tenemos una máquina térmica de Carnot y tenemos que evaluarla bajo las condiciones que acabamos de aprender. Aquí, vamos aquí al tablero. Aquí, chan, chan. Nos podemos llevar, es más, nos podemos llevar esta imagen que tiene toda la información. Un poquito grande la imagen. Y listo. Tenemos un depósito de alta temperatura a 652 grados Celsius. Este depósito transfiere 500 kilojoules y el depósito de baja temperatura está a 30 grados Celsius. Tenemos que saber cuánta potencia es capaz de generar esta máquina térmica, ¿sí o no? ¿Era eso? ¿La potencia máxima? Ah, no, perdón, la eficiencia de la máquina térmica y la cantidad de calor rechazada. Entonces, primero, vamos a trabajar transformando las temperaturas. Recordemos que estas temperaturas tienen que estar siempre en grados Kelvin. Entonces, TH es igual a 652 grados Celsius. Que pasados a Kelvin, más 273.15, por favor, ¿cuánto es? $925.15. 925.15 Kelvin. Y TL se encuentra a 30 grados Celsius. Que pasados a Kelvin, 273 debe ser 303.15, ¿sí no? ¿Sí o no? Sí, sí, es 303.15. Perfecto. Ahora vamos a hacer el primer punto. Necesitamos hallar la eficiencia de Carnot de esta máquina térmica. Para una máquina reversible, recordemos que la eficiencia es igual a 1 menos TL sobre TH. Tenemos TL, tenemos TH, podemos calcular cuánto es la eficiencia.
del 67%. 67 cerrado. No, 67.23. 0.23%. O sea, 0.6723. Listo. Es decir, esa máquina térmica tiene una eficiencia del 67.23%. Muy bien. La segunda parte que nos piden es calcular el calor rechazado por esta máquina térmica. Recordemos que esto sigue siendo una máquina térmica, ¿cierto? Y si ya tenemos la eficiencia, también podemos calcular, porque recordemos que para toda máquina térmica, la misma eficiencia también se traduce en 1 menos QL sobre QH. Si tenemos QH, tenemos ya la eficiencia que la acabamos de calcular, podemos calcular cuánto es QL. Nuevamente entonces, QL sería igual a QH que multiplica a 1 menos la eficiencia. Profe, no se puede utilizar la otra ecuación también. ¿Cuál? La de QL sobre QH es igual a TL sobre TH. También la podrías utilizar sin ningún problema. Sin ningún problema. Profe, a mí me da 163.85. ¿Te da cuánto? 163.85. 0.85 kilojoules. Muy bien. ¿A todo mundo le dio lo mismo? ¿A todo el mundo le dio lo mismo? Debe dar lo mismo o aproximadamente lo mismo, utilizando la relación que nos dijo el compañero. QH sobre QL y hagamos la prueba. Igual a TH sobre TL. QL pasa para acá de tal forma de que QL es igual a QH por TL sobre TH. Si quieren hagan la prueba y comparemos los dos resultados. Deben dar exactamente lo mismo. La diferencia debe ser de decimales. Da 163.8382. Bueno, bien. 3.83. Bueno, 83, 82, 84. La diferencia es un decimal. ¿Por qué? Seguramente por la aproximación que tenemos aquí de la eficiencia. Que seguramente después del 3 venían más números. ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Bueno.
Copien el ejercicio y me avisan para continuar. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Perfecto. Entonces seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Ahora, veamos esta gráfica y ahora podemos hablar mejor de lo que es la calidad de la energía, que era lo que decíamos hace algunas clases, ¿cierto? Y la frase que nos habla de la calidad de la energía es que más de la energía térmica de alta temperatura se puede convertir en trabajo. Por lo tanto, mientras más alta sea la temperatura, mayor es la calidad de la energía. Es decir, veamos esta gráfica. Esta gráfica es un ejemplo tomado con el ejercicio anterior, variando la temperatura del depósito de alta temperatura y manteniendo constante la temperatura del depósito de baja. La barra de arriba nos muestra la temperatura que está cambiando. A la izquierda nos muestra la potencia generada y a la derecha nos muestra la eficiencia del ciclo. Miren que cuando el depósito de alta temperatura está muy bajo, muy cerca del valor del ambiente, la eficiencia se tumba, se cae y va aumentando progresivamente a medida que existe una mayor diferencia de temperatura. Lo mismo aumenta la generación de potencia. Eventualmente se hará asintótico con respecto al punto máximo de temperatura que se pueda alcanzar. Entonces, esto es un ejemplo de cómo varía la calidad de la energía y cómo es capaz un proceso térmico de aprovechar más energía en función de las temperaturas de los depósitos que lo rodean. Nuevamente, entonces, más energía térmica de alta temperatura se puede convertir en trabajo. Por lo tanto, mientras más alta sea la temperatura, mayor es la calidad de energía y mejor se puede aprovechar. Seguimos hablando de la calidad de la energía y esto es un factor muy importante y es que el trabajo es una de las formas más valiosas y es incluso más valiosa que el calor, ya que el trabajo se puede aprovechar al 100%, es decir, toda forma de trabajo tiene prácticamente una eficiencia del 100%. Y todo se puede convertir en calor. He ahí el ejemplo de las resistencias térmicas. Pero solo una fracción del calor se puede convertir en trabajo. Por eso es que hay que utilizar máquinas térmicas para poder utilizar esa fracción de calor en trabajo. Se sabe que la cantidad de energía se conserva, pero la calidad no se conserva. Es decir, si yo dejo que mi energía se enfríe,
Yo puedo tener la misma cantidad de energía que estaba cuando estaba caliente, pero ya no va a tener la misma calidad. Hay un principio de conservación de la energía, pero no un principio de conservación de la calidad de la energía. Esto se representa fácilmente. Yo puse Andy y Wendy, como puede ser Pepito y Juan, como puede ser quien sea. Andy tiene 10 amigos. A Andy le dio COVID y casi se muere, lo entubaron, le tuvieron que rajar la garganta, mejor dicho, le tuvieron que hacer de todo. Y ninguno de sus amigos nunca estuvo pendiente de él, ni siquiera se dieron cuenta que Andy se enfermó, nadie le paró bolas. Mientras que Wendy le dio una pequeña gripita y tiene un único amigo que ese día la acompañó, estuvo con ella, le trajo comida, le brindó sopa, le hizo de todo, mejor dicho. ¿Quién de los dos tiene mejores amigos? ¿Andy o Wendy? Andy tiene cantidad, Wendy tiene calidad. Eso es lo más importante hablando de la parte de la calidad de la energía. ¿Es claro el ejemplo? Sí, señor. Y por último vamos a hablar de lo que son los refrigeradores y las bombas de Carnot, que es el mismo funcionamiento de un refrigerador básico y de una bomba de calor básica que ya hemos visto, solo que en este caso de manera completamente reversible, es decir, utilizando un ciclo inverso de Carnot. Uy, ahí se había repetido la información. Bueno. Un refrigerador o una bomba de calor que opera en el ciclo inverso de Carnot se llama refrigerador de Carnot o bomba de calor de Carnot. Utilizando las mismas definiciones de los coeficientes de rendimiento del refrigerador y de la bomba de calor, el COD para un refrigerador y de una bomba de calor completamente reversible, teniendo en cuenta que QH sobre QL es igual a TH sobre TL, son estos que están aquí. Simplemente reemplazando en las expresiones de coeficiente de desempeño que teníamos anteriormente. Estos son los coeficientes de desempeño más altos que puede tener un refrigerador o una bomba de calor que opera entre los límites de la temperatura TL y TH. Cualquier refrigerador que supere el coeficiente de desempeño más allá de un proceso reversible no puede existir. No existe. El coeficiente de desempeño tiene que ser menor, siempre menor que el reversible, que es el máximo posible. ¿Qué implica entonces tener el máximo coeficiente de desempeño posible? Que las bombas de calor y los refrigeradores en esta condición tienen el mínimo consumo de potencia posible. En una máquina térmica cuya función es generar potencia, los procesos reversibles maximizan la generación de potencia. En una máquina térmica como un refrigerador o una bomba de calor, los procesos reversibles minimizan el consumo de energía. Entonces, cuando ustedes les hablen para una máquina térmica de la máxima potencia generada, les están hablando de la máquina térmica de Carnot. Y cuando ustedes les hablen en un refrigerador o una bomba del mínimo consumo posible, les están hablando de un refrigerador y de una bomba de calor de Carnot. ¿Vale? Perfecto. Uy, no, se guardó en el orden que no era. El ejemplo se puso de último. Estos son los ejercicios para ustedes. Vamos a hacer este ejercicio. Alguien, por favor, que lo lea.
refrigerador. Bueno, lee tú. Ahora nadie lee. Un refrigerador debe Bueno, yo leo. No. Un refrigerador debe quitar calor del espacio enfriado a razón de 300 kilojoules sobre minuto. Ya. ¿Ves? Para mantenerse su temperatura a 8 grados centígrados. Ahí es Si menos el 8. aire que... Ahí es menos 8, me equivoqué en la redacción. Es menos 8 como dice en la figura. Ok, a menos 8 grados centígrados. Si el aire que rodea el refrigerador está a 25 grados centígrados, determine la entrada mínima de potencia que se necesita para el refrigerador. Cuando les hablan de mínima entrada de potencia, estamos hablando de refrigerador de Carnot. Entonces, el ejercicio es evaluar este refrigerador como un refrigerador de Carnot. Vamos a guardar esta imagen y vamos a llevárnoslas al tablero. Entonces, nuevamente, tenemos un refrigerador que se encuentra a menos 8 grados Celsius y sus alrededores están a 25 grados Celsius. Necesitamos calcular la mínima potencia de entrada. Mínima potencia de entrada implica que estamos hablando de Carnot. Para hablar de Carnot, primero tenemos que transformar las temperaturas a Kelvin. Sabemos que TH es igual a 25 grados Celsius. Que pasados a Kelvin son 298.15, ¿no? ¿Sí o no, verdad? Sí, bro. Perfecto. Y TL, que es igual a menos 8 grados Celsius, menos 8 más 273.15, ¿cuánto nos da eso? $281.15. 200, ¿qué? No. Ya. No pueden ser 281 porque es negativo. Tiene que ser menor a 273. 265.15. Eso sí, 265.15 Kelvin. Perfecto. Ahora calculemos el coeficiente de desempeño de este refrigerador. El coeficiente de desempeño de este refrigerador es igual a 1 sobre, ¿me repiten la fórmula, por favor? ¿Era TH sobre TL menos 1? Si no estoy mal, volvamos. Es para un refrigerador 1 sobre TH sobre TL menos 1. Muy bien. Tenemos TH, tenemos TL. ¿Cuánto nos da el coeficiente de desempeño de este refrigerador?
8.3. 8.3. No, Ese es el coeficiente. ¿8 qué? 0.3. ¿30 y qué? 0.3. Ah, 0.3. 8.03. Ese es el coeficiente de desempeño máximo que puede tener el refrigerador trabajando entre ese sumidero de baja temperatura, en el sumidero y en esa fuente de calor. En ese sumidero y en esa fuente de calor. Ahora, esto sigue siendo una máquina térmica, ¿cierto? Como esto sigue siendo una máquina térmica y ya tenemos el coeficiente de desempeño, recordemos que para un refrigerador el coeficiente de desempeño es igual a Q sub L sobre W neto. Y el Q sub L ya nos lo da el ejercicio, que es 300 kilojoules por minuto. Q sub L es igual a 300 kilojoules por minuto. Que pasado a kilovatios, es decir, dividir entre 60 para pasar los minutos a segundo, ¿cuánto nos da el Q sub L, por favor? 300 entre 60. ¿5, no? Si mis cálculos mentales no fallan, es 5, ¿no? Sí, profe. 5 kilovatios. Perfecto. Ya tenemos el coeficiente de desempeño. Tenemos, esto aquí es Q punto y esto aquí también es W punto. Ya tenemos Q sub L y tenemos el coeficiente de desempeño. Simplemente la potencia neta es igual a Q punto sub L sobre el coeficiente de desempeño del refrigerador. Es decir, 5 entre 8.03. Cero punto 622. 0.622 kilovatios. Y listo, esa sería la mínima potencia necesaria para que ese refrigerador funcione, suponiendo que este fuese completamente reversible. Y listo, sale para pintura. Con esto, muchachos, con respecto a la temática, podemos dar por finalizado el curso de termodinámica. ¿Qué queda? Tengo 3 ejercicios preparados para ustedes para que practiquen en su casa. Son interesantes y me pueden estar preguntando a lo largo de la semana. Les quería hacer una propuesta y era... bueno, falta que veamos una cosa. No se vayan a ir, porque falta que veamos una cosa. Que quiero que la vean.
Ay, ¿por qué no me está mostrando el...? ¿Por qué me lo están mostrando así? Ahora sí. Nosotros habíamos quedado, ¿cierto?, que tendríamos el quiz el día 2, ¿no? Y que el parcial sería el día 9. Como ven, hemos terminado antes de tiempo y como habíamos hablado, hay una posibilidad de cambiar las fechas. La próxima semana se las voy a dejar libre para que resuelvan ejercicios, para que estudien, para lo que sea. Ya hemos terminado el curso, no es necesario hostigarlos con respecto a lo demás. Les propongo que movamos un día y que hagamos el parcial el día miércoles 1 y el parcial el día miércoles 8. ¿Qué opinan? Y así van a tener libre el 2 y el 9 ya salen del curso. Sí, profe, por mi parte bien. ¿Los demás qué opinan? Sí, profe, está bien. Está bien. ¿Y el taller cuándo sería? Se mueve exactamente las mismas fechas. Ya no sería para entregar el 2, sino que sería para entregar el 1. Entrego el 1 y ustedes me lo devuelven el 8. ¿Listo? Profe, ¿hasta dónde va el quiz? El quiz va hasta antes de Carnot. Hasta las Y máquinas hay parciales todo. Y ya el parcial es todo. Recuerden que el quiz, en la teoría entra todo. Como siempre lo ha hecho, la teoría entra todo. ¿Vale? Ahora, como nos queda un poquito de tiempo del curso. Bueno, guarden estos ejercicios para que practiquen. Se los recomiendo, practiquen mucho. Aquí hay uno. Aquí está el otro. Tómenle captura, hagan lo que necesiten. Y aquí está el otro. Estos son ejercicios de repaso para ustedes. Bueno. Creo que podemos dejar de grabar ya. Detener grabación.